Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos al tema número 8, que lleva por título Presencia de las naciones y pueblos indígenas en el Collasuyo y Tierras Bajas. Bien, hablemos primero del poblamiento de América vía Yala, las teorías del poblamiento de América. Para explicar el poblamiento de América o Abya Yala es necesario distinguir entre las consideradas teorías clásicas y teorías nuevas respecto al poblamiento del continente americano. Bien, acá en este tema vamos a ver de dónde se origina la población americana, de dónde viene. Por un lado están las teorías clásicas y hay otras teorías nuevas que han surgido recientemente sobre el poblamiento del continente americano. Teorías clásicas: Ameghino y la teoría autoctonista. Según esta teoría, el hombre americano es autóctono de América, emigró a otros continentes. Esta teoría fue destellada cuando Jarlica descubrió que los restos eran del Cuaternario y que pertenecían a monos y felinos. Ustedes pueden apreciar en la imagen en la parte inferior a Ameghino, y él establece una teoría autoctonista. ¿Qué quiere decir? Que el hombre americano no vino de otras regiones del mundo, sino que es originario de América. E inclusive indicó Ameghino que de América emigró a otras regiones del mundo. Pero, según estudios hechos como Jarlica, descubrió que estos restos que encontró Ameghino eran del Cuaternario, eran de una época no muy antigua, que pertenecían además a monos y felinos, no eran de seres humanos. Bien, otra teoría clásica es la de Alex Jarlica. Los primeros pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides asiáticos que ingresaron por el estrecho de Bering a finales del periodo Pleistoceno. Las migraciones ingresaron por el valle de Yukon de Alaska en Norteamérica para después dispersarse por el continente. Ustedes pueden apreciar en la imagen, en la parte superior de Norteamérica, hay una flecha roja o marcado como una especie de camino, de donde se establece que los primeros pobladores de América en realidad fueron cazadores que vinieron desde el Asia. Debajo de la foto de Alex Jarlica, que ustedes pueden apreciar en la parte superior izquierda de la foto, ese es el continente asiático, y ese lugar marcado hacia Norteamérica y luego a Sudamérica es el lugar por donde ingresa, es el lugar conocido como Estrecho de Bering. Es una separación muy estrecha entre el continente asiático y Norteamérica, y de ahí surge esa teoría de que la población americana, en este caso de América, provino o es descendiente, se puede decir, de los asiáticos. Ingresaron por esa región, llegaron a Norteamérica y luego se dispersaron por todo el continente americano. Otra explicación clásica o teoría clásica es la de Paul Rivet y la teoría oceánica. Refuta la tesis monorracial de Jarlica, acepta que el hombre llegó por el estrecho de Bering, además añade la ruta oceánica. Según Rivet, también llegaron melanésicos y polinésicos, posteriormente llegan a América Central para dispersarse. Bien, la teoría oceánica de Paul Rivet, si bien en una parte está de acuerdo con la teoría de Alex Jarlica, en el cual menciona que del Asia vinieron las primeras poblaciones a América por el estrecho de Bering. En este momento no se puede apreciar, está en la parte superior de América del Norte. Pero además Paul Rivet indica que no solamente asiáticos vinieron a América, sino que también melanésicos y polinésicos. Esas poblaciones viven en islas pertenecientes a Oceanía. Ustedes pueden apreciar Australia
en la parte superior de Australia hay muchos miles de islas pequeñas donde vive este grupo de islas, se los conoce como Melanesias o Melanesio, pero Polinesia, Melanesia y Polinesia, y se cree que de ahí llegaron personas o gente sobre todo a lo que es América Central, para luego dispersarse a todo lo que es América del Norte y América del Sur. En eso consiste la teoría oceánica, ya, de Paul Rivet. Otra teoría clásica es la de Méndez Cosea, la teoría australiana. Fue defensor de la migración australiana a través de la Antártida. Según el autor, los australianos utilizaron balsas para llegar a Tasmania, las islas Auckland y la Antártida. Después de siglos de recorrido por las costas antárticas, arribaron a Cabo de Hornos en la Tierra de Fuego y más tarde poblaron la Patagonia. A ver, ustedes pueden apreciar, bueno, ahí está Méndez Cosea y su teoría australiana. Pueden apreciar en la parte superior de la foto de Méndez Cosea está Australia. Él explica su teoría de del poblamiento americano, que de esa región de Australia llegaron por la parte de Antártida, que es ustedes pueden apreciar, está pintado de blanco, está al sur, y de ahí pasaron a lo que es a Tierra de Fuego, que está en el extremo sur del continente sudamericano, luego a Patagonia, que está en Argentina, y desde ahí, ustedes pueden apreciar el camino, desde ahí, bueno, extendiéndose la población originaria desde Australia y luego se pobló, según él, el continente americano. Bien, otra explicación clásica es la de Thor Heyerdahl. Este señor organizó una expedición para navegar en una balsa con el propósito de comprobar el origen americano desde las Polinesias. Con Tiki partió un 28 de abril de 1847 del Callao, concluyendo exitosamente dicha travesía. Hace rato yo les hablaba de, bueno, Thor Heyerdahl realizó una expedición. Hace rato les hablaba de Australia, que en la parte superior de Australia, de Nueva Zelanda, hay miles o cientos de islas conocidas, algunas como Melanesia, Polinesia, y quería comprobar este señor Thor Heyerdahl si era posible llegar desde ahí. Y ustedes pueden apreciar un camino. Al inicio de ese camino hay cientos de islas conocidas como Polinesia, y ustedes pueden ver una especie de balsa dirigiéndose, la flecha llega hasta Sudamérica. Entonces quiso comprobar que sí se podría haber llegado en balsas desde las Polinesias hasta Sudamérica, y él lo comprobó o concluyó exitosamente dicha travesía, es decir, que sí se podía llegar en balsa hasta Sudamérica. Bien, ahora sí hablemos de las teorías nuevas que surgieron recientemente, se puede decir. Bruce Bradley y el origen europeo. Navegantes de raza caucásica y de industria lítica solutrense habrían cruzado el Atlántico para arribar a las costas orientales de Norteamérica. Bradley se basa en esqueletos humanos Kennewick y Caverna del Espíritu y puntas líticas Meadowcroft, encontradas en el este de Estados Unidos, que se asemejan sorprendentemente a los europeos del Pleistoceno tardío. Ustedes pueden apreciar el mapa en el lado derecho de ustedes está Europa con una flecha roja, y Norteamérica llega a la población a Norteamérica. Entonces este señor Bruce Bradley ha encontrado restos en Kennewick en Estados Unidos, en Meadowcroft también en Estados Unidos, restos
que son parecidos a las personas de origen europeo. Es así como Bruce Bradley explica que también la población norteamericana tiene un origen caucásico, es decir, de raza blanca, originarios de Europa. Bien, otra teoría nueva es la del hombre de Meadowcroft, planteado por James Adovasio en Estados Unidos, 1973. En la caverna de Meadowcroft se encontraron utensilios líticos como cuchillos y puntas bifaciales, lascas y raspadores. Los arqueólogos extrajeron 70 muestras de estos restos. Las pruebas de laboratorio señalan que datan hasta 16.000 años antes de Cristo. Ustedes pueden apreciar en el mapa, en el lado este de Estados Unidos, pintado de rojo. Ese es el lugar conocido como, o en ese lugar se encuentra lo que es la caverna de Meadowcroft. El señor James Adovasio en Estados Unidos, 1973, establece que encontró unos restos de personas que tienen una antigüedad de 16.000 años antes de Cristo. Y estos restos antiguos, reitero, se encontró en la caverna de Meadowcroft en Estados Unidos. El hombre de Kennewick, también en Estados Unidos, 1998, se descubrió el cráneo de este espécimen. Tiene la cara estrecha, la nariz prominente, mandíbula superior sobresaliente y su frente es larga y angosta. Los especialistas sugieren que este hombre de 8.000 años de antigüedad dicen que sus rasgos son caucásicos. Si ustedes pueden apreciar, Richland, Kennewick se encuentra en Estados Unidos. Está marcado por una flecha roja. Ahí se encontró en el año 1998, reitero, en territorio estadounidense, un cráneo de este espécimen en Kennewick. Da sus características de la cara de este espécimen, es decir, de esta persona, y los especialistas indican que podría ser de unos 8.000 años de antigüedad. E indican también que los rasgos son caucásicos, es decir, de origen blanco o europeo. El hombre de Monteverde. En Monteverde, sur de Chile, se hallaron evidencias de un campamento de 12 tiendas hechas de estacas de madera y pieles de animales con restos de fogón. Las cenizas sometidas al carbono 14 dieron una antigüedad de 13.000 años antes de Cristo. Bien, el hombre de Monteverde, ustedes pueden apreciar en la imagen. Monteverde está indicando con una flecha, queda en territorio, está encuadradito en territorio chileno. En esa región se encontraron 12 tiendas hechas de estacas de madera y pieles de animales con restos de fogón, que seguramente utilizaron la gente en ese entonces. Y se cree que han sido los seres humanos más antiguos, tal vez, encontrados en esta región de Monteverde en Chile. Bien, así vamos a concluir la explicación de esta primera parte del tema con, reitero, explicando el poblamiento de América, del continente americano, con teorías clásicas ya muy conocidas y teorías nuevas que explican cuál es el origen de las personas o de la población americana. Gracias.